and translating them is a hard technical problem. That's because translation models are usually trained with bilingual text. El pasado 12 de mayo se marcó un hito histórico tecnológico para la identidad cultural de 24 lenguas del mundo, al ser incorporadas en el traductor de Google, la herramienta digital más usada del mundo. En esta inclusión histórica figuran las lenguas maternas como el quechua y el aymara. Según datos lanzados, los habitantes del quechua en el mundo llegan a 10 millones entre los países de Perú, Bolivia y Ecuador. Los habitantes aymaras llegan a 2 millones en los países de Bolivia, Perú y Chile. Para analizar y reflexionar el impacto de la inclusión de las lenguas aymara y quechua, hemos organizado un panel virtual donde te invitamos a seguirnos de cerca y participes desde el chat. Bienvenidos. Así es, les damos la cordial bienvenida nuevamente a todos ustedes que nos siguen a través de la página de Juan Yumpa. Un saludo cordial a todo el territorio nacional del Perú, a los vecinos países como Ecuador, Chile, Bolivia y bueno, a todos los que nos pueden ver a través del Internet. Está por demás decirles que este panel virtual está con el fin de poder reflexionar y analizar los impactos de la inclusión que se ha dado recientemente al Google Traductor de las lenguas como el quechua y el aymara. Bueno, para nosotros es un placer y antes de ello nosotros queremos extender a todas las mujeres y a todas ellas que pedirles unas disculpas porque este panel está conformado por hoy por puro varones y más adelante vamos a poder organizar otro panel con pura mujeres y la inclusión que es muy importante para nosotros. Bueno, para iniciar queremos decirles que nuestros integrantes a esta ventana virtual se van a unir desde Ecuador, desde el Perú y desde Bolivia. Vamos a poder analizar con importantes personalidades precursores activistas que mantienen vivo la lengua originaria como es el quechua, como también es el aymara. Y voy a empezar a dar la bienvenida de una vez por todas a un hombre que es intérprete, traductor de la lengua quechua del Perú, y le voy a dar la bienvenida. Yo siempre le sigo en sus redes sociales. Él es Abel Ancalle, le doy la bienvenida, le abro la ventana. Hermano Abel, buenas noches y gusto de poder contar con tu presencia en este panel. Muy buenas noches, Jero, muy buenas noches, amigos de todo el ayllu quechua, también de todas las lenguas originarias que seguramente el día de hoy también nos siguen, nos abrazan. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y pues estamos dispuestos a seguir conversando, que es lo que más nos hace falta para poder seguir encaminándonos. Un abrazo. Gracias, hermano, gracias. Y a todos los que nos están siguiendo, yo les invito a que vayan compartiendo la transmisión para poder llegar a más personas, ¿no? Y con este sentido vamos a viajar hasta Bolivia y está nuestro hermano Rudy Peñalosa, es un yatichiri aymara. Él está, imagino, en la ciudad del Alto. Le mandamos un cordial saludo y gracias a las nuevas tecnologías podemos llegar. Bienvenido, Rudy, y gracias por aceptarnos a este panel virtual que estamos dando inicio. Kamisaki, Asker Makipan, Hilanaka, Kuyakanaka, Akahacha, Aymar, Suyu, Take, Markanakata. Waliki, Akarumanja, Aruski Payamiwa, con Hamas Aymar Arus Araski, Take, Ora Pesan. Muy buenas noches, pues, a todos los que nos siguen. Un agradecimiento, estimado Jera, y pues a todas las instancias que hacen posible el poder compartir nuestra cultura con los demás hermanos que también comparten nuestras vivencias también, que sin lugar a dudas nos vamos a encontrar en el mismo camino. Así que desde Bolivia, desde esta nación arraigada a sus profundas culturas, raíces, bueno, a sus tradiciones, les mando un saludo cordial, tapenitaki, para todos, ¿no? Hacharu, Hiskaru, los grandes, pequeños.
Ahí está con nosotros Rudy, mandándonos un saludo en la lengua originaria como es el aymara. Corazón para compartir con los demás. Walik. Gracias, Rudy, gracias por asistir y les hacemos nuevamente la cordial invitación para que vayan compartiendo y vayan dejando sus mensajes en el chat para poder también responder y compartir sus ideas. Con este saludo de Rudy Peñalosa en Bolivia, voy a dar la bienvenida ahora a una persona que le pone el toque muy singular, es un artista, es un cantante, un músico de la lengua quechua, música en rap. Le doy la bienvenida a Liberato Cani. Hermano Liberato, bienvenido por asistir a este panel virtual. Muy buenas noches, Panicuna, buenas noches, Hatun Yachta, de Bolivia, de Perú. Yojaja Ancha Kusisham Gachkani, muy contento de poder compartir en este panel con grandes, ¿no? Con grandes waujis, con grandes waujichas que seguimos resistiendo, ¿no? Tanto en el quechua también como en el aymara. Y para mí es un honor nuevamente encontrarme con Abel y también conocer al wauji Rudy por todo el trabajo que viene realizando. Va a ser un panel bastante entretenido, bastante productivo. Creo que desde las experiencias de cada uno, pues sí, vamos a seguir construyendo, ¿no? Dando un mensaje para seguir en la resistencia. Y ñujaja ancha kusisham kachkani, waujicha Gerard, kai Andahuaylas manta pacha, Kichik. Desde aquí, desde Andahuaylas, le estoy hablando, ¿no? De aquí Andahuaylas, de la tierra de los chancas, desde Apurímac. Y bueno, muchas gracias por la invitación a Juan Yumpa, muy agradecido de poder juntarnos, ¿no? Y compartir y seguir construyendo Waujicha Gerard. Gracias, Liberato Cani. A esta reunión también está invitado el director de Rumanachay en Ecuador, Arabi Ruiz. En cualquier momento él se une, está en un evento igual, entonces estamos aguardando su presencia. Pero no podemos quedarnos acá, podemos avanzar. Recuerden que este panel virtual está dirigido para poder analizar sobre el impacto que ha causado la inclusión del quechua y el aymara en el traductor de Google, la aplicación más usada en todo el mundo. Por eso, ahora mismo vamos a iniciar con 3 preguntas fundamentales, ¿no? La primera vamos a pasar primero con Abel Ancalle. Vamos a analizar, por ejemplo, qué oportunidades nos abre la inclusión del quechua o la aymara en el Google Traductor, ¿no? Yo quisiera esta pregunta pasarle a Abel. Abel, vamos a iniciar contigo esta primera ronda, entonces, por favor, nuevamente, ¿no? O sea, ¿cuáles son las oportunidades que se nos abre ahora para los que utilizamos la lengua del quechua aymara en el Google Traductor? Cosa Baugelea Ligero, amigos, cuando hablamos de las oportunidades, es justamente, ¿no? Que vivimos en un contexto globalizado, en la cual muchos de nuestros hermanos que viven en el exterior, que están avistos de poder conocer nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Y por lo tanto, ellos, como nos hemos dado cuenta que en los últimos años es bastante visto que ellos nos visitan justamente para poder conocer cómo es que nosotros convivimos con la Pachamama, ¿no? Entonces, estos conocimientos en nuestros pueblos está, pues, ¿no? En idiomas originarios, pueden ser amazónicos, en este caso el quechua, y por lo tanto, lo cual para ellos es todavía una barrera el de poder acceder a estas informaciones primogenias que se encuentran en lenguas originarias. Entonces, el Google Traductor nos va o les va a ayudar bastante para que por lo menos tengan idea de cómo es que nosotros convivimos con la madre tierra. ¿Por qué esta tendencia? Porque sabemos que en la actualidad nosotros estamos en la tendencia de poder cuidar más a nuestra naturaleza, cuidar más al entorno que nos rodea. Entonces, por lo tanto, nuestros antepasados
ya vivían de manera armoniosa ante esta situación. Entonces, este traductor, tanto en el Aymara, tanto en quechua, en guaraní, las que ya se agregaron, ¿no? en esta última de nuestra región, pues es justamente para facilitar accesos a información que nosotros guardamos para poder convivir de manera armoniosa con la Pachamama y el buen vivir, ¿no? Que siempre practicamos todavía en las comunidades. Entonces son estas las oportunidades, pero de alguna manera, cuando hoy en día revisamos el Google Traductor, todavía está en una fase de poder crecer, en una fase de poder madurar. Es como alguien decía en algún momento, todavía es un bebé, es una guagua que necesita recursos para poder ser un traductor que realmente nos ayude, por lo menos al nivel de otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de otras lenguas, en este caso el inglés o el francés, que llevamos el texto a traducirlo, no necesariamente traduce tal como queramos expresar, no necesariamente traduce como contextualizado, ¿no? Pero entonces, cuando hablamos en el quechua o el aymara, todavía hay ese vacío, se nota ese vacío. Por ejemplo, las 2 anteriores semanas, justamente cuando se lanzó, varios amigos, varios hermanos han estado haciendo la prueba de cómo se ha ido desarrollando este importante instrumento en la cual pues no encontramos todavía algunas deficiencias, pero sí un gran avance ya para, podemos decir inclusive que con esto estaríamos garantizando la permanencia de nuestras lenguas originarias, tanto o sea, el miedo de decir, no, teníamos el miedo de que tal vez se pierda, pero cuando ya está en esta plataforma, nos hace pensar que pues no se va a perder nunca, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es reforzarlo, ayudar a que este madure, ayudar que este traductor pueda tener sentido en el hecho de que pueda acoger a todas las variantes, porque hemos visto que todavía no está acogiendo a todas las variantes, algunos todavía están vacías, ¿no? Entonces, yo creo que por lo tanto, esto es importante para poder relacionarnos más con nuestros hermanos que están muy pendientes de nosotros. Obviamente, por el momento todavía, ¿no? Algunos ya me decían, a ver, con esto ya por ejemplo, en mi caso, ¿no? Los traductores intérpretes ya pierden, ¿no? Protagonismo. No, yo creo que todavía no podemos perder. Y no pasa lo mismo, o pasa lo mismo con otras lenguas extranjeras. Eh, una traducción contextualizada no reemplaza todavía un Google Traductor, ni cuando esté perfecto, me parece. Bueno, gracias Abel por tu participación y por tu primera impresión sobre esta pregunta tan importante que hemos hecho. Y le voy a dar la bienvenida inmediatamente con esta participación, Abel. Le voy a habilitar la ventana virtual a Raúl Ruiz, que ya se ha conectado desde el Ecuador. Él es el director de la Academia de Quechua de Runanacha, allá en Ecuador, y le doy la bienvenida. Su saludo inicial, hermano. Bienvenido para unirte a este importante panel para analizar sobre la inclusión del quechua y del aymara en el traductor de Google. Ali tutaguta charipaychi tukuya mashigukuna, shushu mama llaqtakunamanta, kayta wantinsuyo mama llaqtamanta runakunata shuk hatuna payta chaychimupani kay hanan llaqtakunamanta. Un saludo para todos y todas quienes están conectados a esta transmisión y bueno, un saludo para todos quienes se conectan desde diferentes territorios de nuestro gran Tahuantinsuyo. Bueno, gracias hermano. Y de entrada nomás yo ya te voy a preguntar, y lo que decía Abel, ¿no? ¿Qué oportunidades se nos abre con esta inclusión del aymara y el quechua en el Google Traductor para nuestras lenguas, hermano? Bueno, creo que se abren muchas oportunidades. Primero, la visibilización de la lengua, ¿no es cierto? Dentro de este gran bosque de lenguas global en todo el mundo, ¿no? Se puede visibilizar una de las tantas plantitas que hay en este mundo, ¿no? Una de ellas el quechua y como también el aymara, ¿no? Entonces,
Siempre, siempre este tipo de iniciativas es muy importante en cuanto al tema de la visibilización. Es muy importante visibilizarnos frente a estados que tienen políticas de invisibilización desde su origen, ¿no? Entonces creo que esa es una primera oportunidad. Y segundo, nos abre la puerta ya a quienes hablamos la lengua quechua, a quienes escribimos la lengua quechua, nos abre la puerta al debate, ¿no? O sea, ahora que tenemos esta herramienta, cómo la podemos utilizar, en qué la podemos utilizar, y nos abre preguntas, ¿no? Sobre todo creo que eh, antes ya de entrar ya en temas un poco más técnicos o más específicos, creo que, digamos, lo más importante es ponerlo a debate, ¿no? Entonces, mucha gente a partir de la inclusión de la lengua quechua y aymara en el Google Traductor, mucha gente está diciendo ahora, y bueno, ¿y qué es el quechua? ¿Y dónde se lo habla? ¿Y quiénes lo hablan? ¿Y cómo se escribe? ¿Y desde cuándo existe? ¿Y qué estatus tiene en sus estados? Entonces creo que esa visibilización genera dudas y creo que eso es muy importante, ¿no? Esa generación de dudas en torno a la lengua que a la final termina generando interés también. Bueno, gracias, Araui, por esa perspectiva. Sí es verdad, ¿no? A partir de este evento todos dicen, a ver, ¿qué es el quechua? ¿Cómo funciona esto? Y todos nos hemos volcado a traductor para ver si funciona o no funciona, ¿no? Y en este sentido, para ver si todo está muy bien, vamos a pasarnos ahora hasta Bolivia. Está ya con nosotros Rudy Peñalosa. Le voy a dar la bienvenida nuevamente en esta ronda. Rudy, a ver, vamos a ponernos los dos en pantalla. Y lo que decíamos con Araui y con Abel, ¿qué oportunidades se nos abre con esa inclusión en las tecnologías, como cuando se habla del Aymara específicamente, Rudy? Bueno, nuevamente, muy buenas noches, Kamisaki. Ah, yo creo que lo primero que debemos valorar acerca de esta herramienta es la visibilización de nuestros idiomas y de nuestras culturas, ¿no? Entonces, pues yo diría que ese es el principal aporte, ¿no? Es el reconocimiento en realidad a las naciones que desde hace un poco tiempo, bueno, hace mucho en realidad, estuvimos invisibilizados, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esta es una oportunidad eh, por la que se nos muestra al mundo entero que los aymaras, aquí estamos, acá en Casctanua, ¿no? Aquí estamos los aymaras, no es que nos hemos extinguido, ¿no? Entonces estamos presentes. Esa es la primera, creo, oportunidad que nos brinda, ¿no? Y pues no sé si de manera contraria o un poco polémico, ¿qué otra oportunidad brinda? Yo hacía algunos apuntes, por ejemplo, ¿será que ahora, tomando en cuenta que el Google Traductor por el momento solamente es la parte escrita, tendremos que alfabetizar en la escritura a nuestros hermanos aymaras y quechuas, ¿no? Sabemos que la lengua, por ejemplo, en este caso aymara, se caracteriza más por la oralidad, ¿no? Por la práctica que se tiene eh, en la comunicación simultánea, ¿no? Entonces, no por nada tenemos la literatura oral, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es más rico la cultura oral. Entonces, muchos de nuestros abuelos, abuelas, papás también, no escriben hasta el momento. Entonces, ¿qué tarea también nos queda, no? O sea, más allá de la oportunidad, tenemos que aprender a escribir. Si muchos cuestionarán hasta hace mucho tiempo la escritura colonizante, decían, ¿no? La forma de escritura, en este caso de la Aymara, que en 1983 se establece como oficial, bajo propuestas de muchas instituciones y sectores sociales. Será una oportunidad fortalecer esa escritura, ¿no? Alfabetizamos a nuestros papás, abuelos, entonces creo que es una ventana también de conversación y que nos tiene que llevar a la concertación, ¿no? De todo lo que estamos haciendo. Y claro, no dejando atrás, no desvalorizando este acto que ha sido muy importante para todos nosotros. Yo creo, pues como decían los hermanos, no es una herramienta perfecta, ¿no? Porque es creado por el hombre, pero no es una herramienta perfecta. Podemos
hacer muchas pruebas seguramente que no va a dar lo mismo, ¿no? Yo hacía algunas pruebas, por ejemplo, y hacía esta frase, ¿no? En Aymara, Auktaik tumpasiña puniwa, ¿no? Significa en castellano, debemos de echarnos de menos siempre del papá y de la mamá. Pero el traductor lo puso, la acusación de los padres es siempre. Bueno, no es perfecto, ¿no? Entonces, otro tema de los variantes, como decía el hermano también ahí de la nación quechua, que sin duda es un desafío para poder mejorar esto, ¿no? Entonces, reitero que la primera oportunidad es de reconocimiento a nuestras lenguas, reconocimiento a nuestras naciones y decir, aquí estamos, ¿no? Lucas Pava Gerardo. Bueno, gracias, hermano Rudy. Y es verdad, ¿no? Cuando uno empieza a navegar y a experimentar, ¿no? Y las personas que están, digamos, en el día a día, en darle vida, como Rudy, como Araui, como Liberato Cani, se van dando cuenta el grado de utilidad, ¿no? Y para seguir en este camino, vamos a invitar ahora a Liberato Cani, ¿no? Nuevamente le vamos a dar la bienvenida a este espacio, hermano. Y a ver, tu impresión, ¿cuáles son las oportunidades desde el quechua, desde tu experiencia, Liberato Cani, que nos abre la inclusión a esta ventana virtual o a esta tecnología como es el Google Traductor? Esta nueva herramienta ¿no? virtual, digital, en Google creo que va a ser, bueno, es y va a ser un gran aporte, claro, en el tema lingüístico, en el tema de seguir, pues, explorando, ¿no? Explorando el idioma del quechua. Y bueno, se ha visto de una vez, ¿no? Como un idioma, ¿no? Más no como que encasillado en estudio o en vitrina, ¿no? Sino como un idioma, ¿no? Como un idioma, como parte de todos los idiomas del mundo, ¿no? Que tienen el mismo derecho de libertad, el mismo respeto. Entonces, pues que el quechua esté también en evolución como los demás idiomas y tanto en la tecnología, ¿no? Yo creo que es un gran aporte, ¿no? A la sociedad y sobre todo en la educación, ¿no? Yo como artista y también como docente de historia, pues para mí ha sido una gran alegría. Me he sorprendido bastante cuando salió esta nueva herramienta en el traductor de Google. Me alegró bastante, claro, como comentaron mis compañeros, ¿no? Como comentaron mis waujis, todavía está en mejora, creo que puede mejorar más, ¿no? Entonces solo es cuestión de tiempo, pero de todas maneras, ¿no? Ya es un paso, ¿no? Un paso muy grande. Ahora, con respecto a lo que decía el wauji, ¿no? Tal vez esto como que ponga de lado a todos los compañeros y compañeras quechuas, ¿no? Que realizan el trabajo de traducción. Yo creo que no tanto va por ese lado, creo que al contrario, creo que se va a tomar y se va a valorar más, ¿no? Lo importante que es el trabajo de un traductor, ¿no? Así como el wauji Abel, wauji Rudy. Creo que el trabajo que vaya, el trabajo ¿no? de traductor, que también tenga la herramienta o ese soporte, ¿no? En lo tecnológico, pues va a complementar bastante bien, ¿no? Ahora, una traducción, pues en el contexto pues, no te lo va a realizar ningún traductor de Google, ¿no? Eso no va a pasar, ¿no? No se puede cambiar, ¿no? El tema de la tecnología con el tema del pensamiento, ¿no? Es diferente, ¿no? Una computadora no te va, pues, a expresar lo que verdaderamente se dice en una frase, ¿no? Así sea en italiano, en inglés, en alemán, lo que sea. Ahora, terminando, pues en el tema educativo, pues esta herramienta, yo en realidad ya estoy haciendo difusión de la herramienta en la escuelita donde estoy enseñando, en el colegio, aquí en Andahuaylas. Ya estoy tratando de difundir este nuevo aplicativo, ¿no? De comentarles a los chicos, ya que vivo en una zona quechua, Andahuaylas, pues, Kaillactaipi, ¿no? Quechua-taja anchata grimanchik, ¿no? Supay chata grimanchik, Kay Andahuaylas, Yactapi, ¿no? Kimsa tawa pichja radio kay pikachkan radio en quechua nispasuteo kay pikachkan achka radio quechua kuna kay pikachkan. Entonces este tema, esta herramienta, pues
va a ser de gran ayuda, ¿no? Sobre todo en la educación, ¿no? Más antes, pues, bueno, actualmente, pues cuando uno quiere preguntar una frase o algo a sus padres, ¿no? O sus familiares, los padres con cierta timidez responden, no, creo que es así, creo que es asá, ¿no? Algunos tratan de no responder o algunos hasta, pues, transmiten a sus hijos que, pero hijo, ¿por qué estás aprendiendo este idioma? No, mejor no, aprende inglés o algún otro idioma, ¿no? Entonces, o algunos padres no están en la capacidad, tal vez, ¿no? de poder hacer un trabajo de traducción. Pero ahora, como hay un curso, ¿no? Ya creo que en todos los colegios a nivel nacional está el curso de quechua, en los grados de secundaria. Y ahora creo que la facilidad de poder tener un traductor de frases, de palabras, de oraciones en quechua va a ser un gran aporte, ¿no? Sobre todo para que pase de ese plano de ser solamente un curso en quechua a que haya una verdadera educación en quechua, ¿no? A que se dicte las clases en quechua, ¿no? Ahí paso a paso creo que podemos lograr muchas cosas y yo creo que eso se puede lograr pues desde la educación. Chaylam Chay Wauji Gerard. Gracias, Liberato, por tus palabras y también por tu punto de vista. Tenemos una diversidad de pensamientos y eso es bueno para poder analizar, reflexionar, ¿no? Y ahora vamos a ir a nuestra segunda ronda de preguntas, ahondando el tema. Y ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo podemos maximizar, ¿no? Esta tecnología, esta inclusión, ¿no? Para el beneficio de las lenguas, ¿no? Como el quechua y el aymara, ¿no? Ahí decía Rudy, por ejemplo, ¿no? Es el tema del reconocimiento y también algunas cosas no están bien, pero así como está, ¿cómo podemos hacerle, digamos, maximizar su uso? Yo le voy a dar la bienvenida nuevamente a esta segunda ronda, que es un poco más corta en la participación. Le vamos a dar la bienvenida nuevamente a Abel Ancalle. Abel Ancalle, nuevamente te doy la bienvenida para que te puedas unir a esta segunda ronda de preguntas y nos puedas dar tu punto de vista, ¿no? ¿Cuál es tu parecer, ¿no? ¿Cómo podemos maximizar el uso de esta inclusión? Abel, adelante. Tu micrófono, creo, Abel, o no te escuchamos bien. Cosa o filek arika imata rimarishanchis en machos kashan kaisi minchiskuna. ¿Me escuchas? Ahí te escuchamos un poco lento, creo que el internet nos está fallando. Mientras nos recuperamos del internet, podemos pasar mientras tanto con Arawi Ruiz. Arawi, por favor, podemos habilitar hasta mientras que se recupere nuestro compañero Abel. ¿Ya? Ok, entonces vamos a participar con Arawi. Arawi, ¿cómo podemos maximizar el uso, ¿no? de esta nueva tecnología en el tema del quichua allá en Ecuador, ¿no? Adelante. Tu micrófono también puedes habilitar. Sí, estaba apagado, perdón. Ok, ahora sí, vamos. Ya, sí, sí, continuando la idea del Liberato también, creo que es muy útil para el tema educativo, ¿ya? Pero no solo que la traducción es útil, o sea, que el Google Traductor nos va a ser útil para el tema educativo, sino que el tema educativo mismo puede hacer que la lengua quechua se difunda, ¿ya? Y particularmente en el tema del Google Traductor, al ser un texto, ¿no? O sea, al trabajar con textos, creo que puede ser difundido mucho en la academia, ¿ya? Porque la academia occidental, sobre todo, trabaja con textos, ¿ya? Más que con la oralidad, la base de la academia occidental es el texto, ¿ya? La escuela, el colegio, la universidad gira en torno al texto, en torno al libro, ¿ya? Entonces, sí, creo que se puede potencializar el Google Traductor si es que lo unimos con la academia,
es decir, hacer, y en general la traducción, ¿no? Entonces, empezar a traducir textos, necesitamos traducir textos, es fundamental. Y para tener conocimiento de nosotros mismos, hay una gran cantidad de conocimiento, sobre todo conocimiento social, ¿no? O sea, de política, de sociología, de filosofía, de arte, de historia en torno a los pueblos andinos, que esté escrito en castellano, que no esté escrito en quechua, y que es necesario traducirlo al quechua, ¿ya? Así que, digamos, esta puede empezar a ser una herramienta. Obviamente no creo que, o sea, creo que más bien hay que tomarlo como una herramienta motivadora, ya, es decir, como que una herramienta que va a motivar a las personas a conocer el quechua, empezar a escribir en quechua, empezar a traducir en quechua. Y esto puede empujar, ¿no? A que la gente, las instituciones también, empiecen a pensar, ¿no? O sea, sí, se necesita traducir y por lo tanto necesitamos traductores, ¿ya? La labor del traductor, por lo menos en nuestras realidades andinas, es fundamental o debería ser fundamental, ¿no? O sea, hasta ahora los traductores nos han tratado, o a quienes hemos hecho traducción, o sea, es como un trabajo anexo, ¿no? Más que fundamental, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el Estado ecuatoriano debería, al ser como ustedes saben, el Estado ecuatoriano en el artículo primero de su constitución se autodetermina como un Estado plurinacional. Y por lo tanto, al ser un Estado plurinacional, todos los servicios públicos deberían estar en quechua, ¿ya? Entre esos, todo lo que se refiere a la escritura dentro del servicio público. Todo eso debe ser traducido al quechua. O sea, el Estado debe contar con una gran cantidad de traductores que estén traduciendo todo lo que produce el Estado a nivel escrito, fundamentalmente, a la lengua quichua, ¿ya? Entonces, bueno, esa conciencia todavía no está tan arraigada dentro del Estado, pero creo que el Google Traductor puede funcionar, eso, puede funcionar para motivar a eso, ¿no? A hacer caer en cuenta, ¿no? Al Estado la labor y la importancia de la traducción, ¿ya? Entonces, sí, creo que uno de los mecanismos es eso, ligarlo con la academia, ¿ya? Ligarlo con la academia y empezar a traducir los textos académicos, empezar a traducir la ciencia, ver la necesidad de traducir la ciencia a las lenguas originarias. Y se puede empezar con el Google Traductor. Gracias, Araui, por tus reflexiones y también las ideas distintas que vamos teniendo, ¿no? Es importante darle esa mirada y vamos a retornar nuevamente hasta el Perú con Abel Lancalle. A ver, vamos a ver si esta vez tenemos suerte y recuperamos en la señal del internet. Abel, ahora sí. ¿Me escuchas? Ahora sí, Bendición, hermano. Kichi. Ahora sí, claro que sí. Sí. A ver, tal vez puedes complementar esta idea. ¿Qué opinas? ¿Compartes la opinión de Araui, tú desde tu experiencia, hermano, para ver cómo podemos maximizar esta herramienta, hermano? Sí, efectivamente, como dice Harawi, el rol de los que dominamos y somos traductores a veces ha sido mirado de manera eh, menospreciada, inclusive cuando hacemos la comparación con otras lenguas, ¿no? Yo quisiera tocar tal vez esta parte en la cual, ¿cómo podemos, no? La pregunta es, ¿cómo podemos maximizar para que nuestra lengua pueda tener mayor realce en este Google Traductor y los años venientes, ¿no? Creo que el primer trabajo que tenemos que hacer es ¿no? El tema de una escritura fija para nuestra lengua. En un momento yo había dicho también que se debería hacer, si es que en la actualidad hay variantes, hablando de Perú, Changa, Central, Cañari, Collao, ¿no? En ese sentido, sí, es cierto, ¿no? Que existe una que dice que es estándar, ¿no? Y yo soy de la idea de que tal vez tenga que pensar en un super estándar. ¿Por qué? Porque no están siendo acogidos
varias de los dialectos, varios de los... ¿me escuchan? Pero, Te escuchamos, hermano, adelante. pero Adelante, Abel. Hemos perdido, creo que la señal un poco de Abel. Estaba interesante su introducción, su participación. Si tenemos esta pérdida, inmediatamente nos vamos a ver. Abel, adelante. no sé si me escuchan, creo que es mi internet. La señal del internet nos juega un poquito. Vamos a... Ahora sí, vuelve a aparecer y vuelve a desaparecer. Abel. Sin embargo, voy a retornar inmediatamente con Rudy. Rudy, volvemos contigo en esta pregunta y tal vez para contrastar y para poder dar tu punto de vista, ¿cómo podemos maximizar, ¿no? Para mayor beneficio de los pueblos esta herramienta, ¿no? A pesar que tú has podido identificar que falta, pero ¿cómo le damos mejor utilidad? ¿Cómo maximizamos, hermano? Adelante. Bueno, estamos hablando de la escritura por el momento, ¿no es cierto? Entonces, la tarea es escribir, ¿no? La tarea es escribir, no sé, nuestras tradiciones orales, algún, eh, bueno, escribir, ¿no? Y esto va a quedar pues en los registros también, vamos a alimentar en la red y vamos a ir potenciando de esa manera, ¿no? Vamos a demostrar que también nosotros escribimos y los aymaras, por cierto, escriben mucho, ¿no? Acá en Bolivia, por ejemplo, hay muchos hermanos que van promoviendo también esto. Claro ejemplo del Gilata Rubén Hilar y bueno, muchos compañeros que han contribuido también para esto, ¿no? Para el desarrollo de la inclusión en realidad de los idiomas a Google Traductor. Entonces, el desafío es, obviamente, es escribir, pero también creo que va a ser una oportunidad, más allá de lo académico, de la academia, yo creo que va a ser una inquietud del que no habla aymara y, no sé, poner en castellano, a ver, yo quiero saber cómo se dice gato, entonces escribirá gato, ¿no? Y el traductor hasta el momento sale pisi, ¿no? No sé, quiero escribir ¿cómo estás? ¿Qué significa cómo estás? Entonces será kun hamaskasa o kamisaki, ¿no? Entonces, creo que esto se ha ido generando, no solo los aymara hablantes eh, han sido un poco curiosos en esto, ¿no? Y realmente si funciona, verificar, ¿será cierto? Hay muchas personas monolingües, en este caso el castellano, por ejemplo, que han ido curioseando de algún modo y viendo, ¿no? Y han aprendido en este acto, en 1, 2, 3 minutos, 2 o 3 palabras en aymara, ¿no? Entonces, eso creo que es importante y de a poco causar curiosidad a la demás gente para poder interiorizarnos y aprender también estos otros idiomas, ¿no? Otro punto, como aymaras, estamos, pues, y quechuas, muchos dicen, bueno, estos idiomas están limitados con la tecnología, que no hay nuevos términos. Bueno, el miedo siempre a la tecnología, ¿no? Pero ahora nos demuestra, por ejemplo, Google, que estamos insertos ahí, ¿no? De desarrollar, hay una oportunidad. Entonces, creo que se va a ir desarrollando también, creando nuevas palabras, neologismos, para fortalecer nuestros idiomas, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad, más allá de que alguien lo diga si está bien o mal, pues con la práctica se verá si un término se queda o no en la comunidad lingüística, y pues esa es una oportunidad, ¿no? Y de mejorar. Y yo veía, por ejemplo, acá en Bolivia, que muchos profesores, por ejemplo, en el área rural, ¿no? Que tienen conocimiento del idioma, aprendieron a escribir, ¿no? Con un texto, con un guía, y pues producen material, ¿no? En sus colegios, en sus escuelas, ¿no? Y pues así también lo exige el Estado acá, ¿no? Así como decía nuestro hermano en Ecuador, pues acá igual tiene que ser cumplimiento, ¿no? De hacer realidad ese Estado plurinacional. Entonces, por lo cual, por ejemplo, los servidores públicos están en la obligación
de reconocer uno de sus idiomas, en este caso como oficiales, puede ser el aymara, quechua, guaraní u otro. Entonces, que no acabe en el cumplimiento, ¿no? Sino que vaya hacia la empatía, de poder comunicar, de poder comprender con el otro hermano, comprendernos con el otro hermano, ¿no? Entonces, más allá de la lengua también estamos viendo la cultura, ¿no? Que es un aspecto muy importante, ¿no? No solo es que acá, al aprender las palabras pisi, achachila, ahuicha, bueno, términos, estamos aprendiendo también un poco más de la cultura de ese idioma. Nuestro idioma siempre va a estar enlazado de manera cultural, ¿no? Por todo lo que significa. Entonces, también va a llamar un poco la atención de conocer esta otra parte también, ¿no? De nuestros idiomas, del otro hablante, me refiero. Entonces, yo creo que es una oportunidad para los hablantes de mejorar, de escribir, y para las personas que no hablan nuestros idiomas, de poder curiosear y aprender de manera, no sé, no siempre planificada, ¿no? De una manera más espontánea, a través de la curiosidad, ¿no? Gracias, Rudy, por esa perspectiva. Recuerden, amigos, que estamos en este panel virtual para poder analizar y reflexionar sobre la inclusión que ha significado de la lengua quechua y el aymara en el Google Traductor, una de las tecnologías, aplicaciones más usadas del mundo, ¿verdad? En esta ronda está también junto con nosotros Liberato Cani. Liberato, le vamos a pedir que habilite su cámara para poder, digamos, compartir su experiencia también, y vamos a analizar. Liberato, puedes complementar esta idea, ¿no? ¿Cómo podemos maximizar el uso del traductor para beneficio de las lenguas, hermano? Bueno, el trabajo está en primero, en lo más simple, que es la difusión, ¿no? Seguir difundiendo pues las nuevas herramientas que ayudan a fortalecer nuestras lenguas, ¿no? Nuestras lenguas originarias, nuestros idiomas, ¿no? Propios de nuestros pueblos, como es el caso del quechua, ¿no? Y también el aymara, que también se habla en Perú, ¿no? Lo comparte en Perú, Bolivia. Creo que a través del aymara y tanto como el quechua hay una hermandad, ¿no? Tanto como Ecuador, Perú y Bolivia. Y pues eso, pues creo que trabajar de la mano todas las naciones, ¿no? Que hablamos quechua y aymara, creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Hace falta pues seguir tejiendo, ¿no? Seguir tejiendo redes, seguir construyendo puentes, Perú-Ecuador, Perú-Bolivia. También hay una parte también de Argentina, ¿no? Que se habla quechua, una parte en Chile. Y creo que hace falta puentes, ¿no? Conocernos todos los que trabajamos, ¿no? Hermanas, hermanos, los que trabajamos con el quechua, creo que podemos seguir difundiéndonos, difundiendo las nuevas tecnologías, las nuevas formas literarias de difundir el quechua, los nuevos materiales educativos para seguir y para conseguir la meta, ¿no? De una educación en quechua. Eso es lo que siempre, a veces, siempre ese es un tema de conversación con compañeros así como Rudy, con Arawi, como Abel, siempre en esas tertulias, ¿no? Hablando en quechua y castellano. Hace poco estuve en Ecuador, es increíble tantos hermanos y hermanas como siguen luchando con el quichua. He estado bastante contento de poder conocer también la resistencia de otros lugares, ¿no? Entonces, en esas conversaciones pues, con los diferentes hermanos, desde la academia, desde la educación, desde la literatura, desde el arte, ¿no? Desde la cuestión empírica también, pues el tema de conversión justamente es ese, ¿no? De construir puentes, ¿no? De una vez, ¿no? Construir puentes, porque si sumamos, pues creo que ha salido una estadística publicada creo que compartió una estadística de cuántos quechahablantes hay, ¿no? En lo que alguna vez fue el Tahuantinsuyo, pues en la actualidad hay como algo de 5 a 6 millones, ¿no? Si juntamos todos los países o todas las naciones, todos los yachtas que alguna vez fuimos el Tahuantinsuyo. Y creo que el seguir dialogando, conversando y también, ¿no? Poniendo presión ahí al Estado, ¿no? Pero una presión constructiva, ¿no? Una presión que sienta, ¿no? Que sienta que el pueblo está reclamando,
que el pueblo quechua, que el pueblo aymara está reclamando una educación en quechua, ¿no? Ahora, ya para terminar, pues aún así, en Andahuaylas, ¿no? Que es un pueblo, Apurímac, ¿no? Es uno de los departamentos, creo que con más quechua hablantes, ¿no? De todo el Perú. Aún así, hacía ya unas 5 radios, 6 radios en quechua, todas las 24 horas. Aún así, no, los servicios públicos, ¿no? La atención al público que son del Estado, ¿no? De estas entidades, pues no hay una atención en quechua hasta ahora, ni tampoco una señalética en quechua, no hay eso. Y es lo sorprendente, ¿no? Que solamente estas señaléticas, esta atención en quechua aún solamente la encuentras en el Ministerio de Cultura, ¿no? Es algo, bueno, que pensar, ¿no? No voy a entrar en más debate en eso, es un tema aparte también el tema del ministerio, el tema del Estado, ¿no? Pero creo que más se construye en este tipo de conversaciones, ¿no? Sara Chakrachapi Jinarak, ¿no? Sara Chakrapi, ¿no? Samaspa, ¿no? Samaspanchik, ¿no? Y Manchik, ¿no? Y Manchik, ¿no? Tenemos un descansito en la chacra, conversamos, dialogamos y luego continuamos trabajando, ¿no? Hasta terminar la siembra, ¿no? Entonces creo que eso es lo que estamos haciendo ahora y muy contento, ¿no? Muy contento de que ahí sigamos pues trabajando, ¿no? Trabajando por el quechua. Yo tal vez desde la música, también la educación, ahí el Wauji Arawi, ¿no? Desde la academia, desde la historia, la lingüística, el Wauji Abel también la lingüística, el Wauji Rudy también, ¿no? En la misma materia, ¿no? La lingüística, ¿no? Entonces creo que eso es, ¿no? Yancamos un chigoji, yancamos un chigoji. Bueno, le agradecemos mucho a Liberato por sus reflexiones y también compartiéndonos sus experiencias. Por un tema de justicia, voy a volver a invitar a nuestro compañero Abel para que nos pueda, para que pueda completar su idea en esta segunda parte de esta pregunta, ¿no? De cómo podemos maximizar el uso, del traductor de Google para mejorar y para provecho de las lenguas nativas como el aymara y el quechua. A ver, adelante, ahora sí. Ojalá que no me falle. Cosa ricona cheja noca rimarimsharani y machus que kashara joñonari que asuanta kalpachana que iminachus rimañitzkuna kashan sapanka ayukunapi, sapanka suyukunapi. En todas las variantes que se requiere prácticamente, bueno, desde el momento que salió este Google Traductor, ¿no? Muchos hermanos me escribían, ¿no? A ver, pero ¿dónde está el quechua huanca, ¿no? ¿Dónde está el quechua central? No sé, qué no existimos o qué nos dicen, ¿no? Pero en realidad a eso iba mi idea, ¿no? Que es necesario e importante el de unificar tal vez la escritura. No, en la actualidad yo veo todavía en algunos lugares donde dicen, ¿no? Cuando alguien quechua hablante se pone a escribir, ¿no? Y dice, ¿no? Pero tú estás escribiendo mal, ¿no? Así no se escribe. Así es como hablamos, pero así no se escribe. Creo que eso está muy mal de parte de los que, claro, de alguna manera tienen conocimiento de la escritura, de la gramática, ¿no? Lo que tenemos que hacer, como decía el hermano Bolivia Suyumanta, es motivar y empezar a escribir en nuestra lengua, como podamos. Yo creo que inicialmente como podamos. Después ya yo creo que cada uno toma conciencia de poder él mismo autoevaluarse, él mismo de automotivarse y empieza a incursionar, ¿no? Un poco a poco en la gramática, pero decir que lo que estás escribiendo está mal desde un inicio, yo creo que eso de alguna manera a nosotros como quechua hablantes o aymara hablantes o cualquier lengua originaria, eso hace daño, apaga esa vela que quiere encender, ¿no? Con decir eso, ¿no? Tú estás hablando mal, tú no sirves, o lo que escribes no sirve, ¿no? Entonces, esas cositas yo creo que tenemos que superar para poder maximizar. Obviamente que esta herramienta, como decía Liberato, como decía también Okaoki, va a introducir a las aulas, ¿no? Yo creo que, como decía al inicio también, si teníamos antes miedo de que el quechua se pierda, pues yo creo que ahora no tenemos de qué preocuparnos tanto de eso, sino que va a llamar la curiosidad o va a encender esa chispa en las aulas, tanto de parte de los docentes y tanto de los estudiantes, para que puedan también trabajar en las lenguas originarias. Y ese camino creo que ya se está encaminando
con el trabajo de la EIB, ¿no? Desde las escuelas poco a poco veo muchos compañeros que se están formando en este ámbito y qué mejor todavía, ¿no? Con esta interculturalidad de cómo poder convivir con otras culturas, ¿no? Entonces, chaita ruananchis kasha, asontara kalpachananchis kasha, mana, riki nokanchis purachus, harunakuspa, kanka mana, nokahme alienka, mana chaychukana, asompas, yapamanta, chaypa riki hoj, mascaricuna, para eso se tiene que llegar de alguna manera, pero tiene que llegar, tal vez no este año, tal vez al subsiguiente, pero se tiene que avanzar en una escritura estándar o super estándar para que todos se sientan parte, ¿no? No excluidos, no separados, ni pisados, ni atropellados. Gracias, hermano Abel, por complementar. Y con esta participación de Abel hemos llegado a concluir la segunda ronda y vamos a ingresar ahora a la tercera y a la última. Estamos llegando a la parte final, hemos reflexionado bastante y hay que mirar en perspectiva, ¿no? Y hay que preguntarse desde nuestras experiencias qué necesidades hay para posicionar mejor nuestras lenguas, para posicionar mejor el aymara, para posicionar mejor el quechua, ¿no? Entonces vamos a iniciar con esta última ronda de preguntas. Les voy a pedir que seamos más puntuales, por favor. Y vamos a iniciar directamente con nuestro hermano Liberato Cani. Liberato, te doy la palabra. Cuéntanos, a ver qué necesidades existen ahora más. A ver, la primera necesidad, pues, como lo he repetido muchas veces aquí en el conversatorio, es el tema educativo, ¿no? Hay muchos profesores pues, que van a zonas donde se habla 100% quechua, ¿no? Creo que el idioma es el idioma, pues, es el primer idioma y después como segundo, ¿no? Como idioma secundario está el castellano. En muchos pueblos, no solo de Apurímac, sino Junín, Huancavelica, Cusco, hay diferentes zonas. Pero, ¿cuál es la problemática? Es que, bueno, en todas las UGELs, la mayoría de las UGELs, creo que también tienes información, el Wauji Abel, ahí me da la razón tal vez. Todas las UGELs, cuando los profesores postulan, ¿no? Para algunos colegios de centros poblados o comunidades, pues hay un examen que se les toma, ¿no? De quechua, ¿no? El nivel de quechua que tienen los profesores. Entonces, ese examen de quechua que se toma, pues te da a entender que estos profesores pues van a realizar una educación bilingüe, ¿no? A los muchachos, ¿no? Se les va a enseñar en matemática, las materias como matemática, CIT, historia, etcétera, se les va a enseñar tanto en quechua, ¿no? En su idioma materno y también en el castellano, ¿no? Una educación bilingüe. Pero yo lo veo más como un saludo a la bandera, ¿no? Esto de los exámenes. Hay profesores que sienten que es una pérdida de tiempo, de por qué nos hacen un examen en quechua, si a las finales ni siquiera se enseña en quechua, etcétera, ¿no? Y los que verdaderamente, pues, que están formando una educación bilingüe, lamentablemente, a veces no tienen ni oportunidades, ¿no? En la UGEL, a la hora de las plazas, ¿no? Entonces yo creo que debería el Estado, las UGELs, las entidades, ¿no? Las políticas del Estado, ¿no? Que justamente han propuesto este tipo de, ¿no? Esta nueva herramienta, nueva materia, ¿no? de educación intercultural bilingüe, pues que se tome más importancia, ¿no? Más importancia para que verdaderamente, ¿no? Se practique, ¿no? Ya desde una vez, o que se construya de una vez una educación bilingüe, ¿no? Real, no que simplemente hagan pues un examen, ¿no? Y cualquier profesor, pues ahora como está esto de la virtualidad, aprueba, fácilmente pues puedes aprobar, pues no, al lado tienes la tecnología, buscas un diccionario y cualquier profesor hasta 20 puede sacar en quechua, pero cuando va a la zona pues no entiende ni siquiera un Allinyachu, ¿no? O un Imaynaya, ¿no? Entonces eso a mí lo que actualmente me ha incomodado, cómo se les da tomando, ¿no? Dejando de lado, ¿no? Y a todos mis compañeros y compañeras que están estudiando intercultural bilingüe, porque yo insisto de que los baujichas y panichas que están estudiando, ¿no? Esta carrera, esta especialidad, y los que ya terminaron, pues están haciendo un gran trabajo, ¿no? Prácticamente de resistencia, ¿no? De resistencia.
Hay todo un tema por hablar acerca del intercultural bilingüe, creo que extenso, nos pasaríamos 1, 2 horas o 3 horas de panel hablando acerca de la problemática del intercultural bilingüe, ¿no? De la IB, no solo en Perú, sino también en Ecuador, ahí con el Guau Giarao, y nos hemos pasado conversando todo un mes ahí, cuando estuve ese mes en Ecuador, y también lo he visto, ¿no? Gracias al Guau Giarao, y pude ver también la realidad de cerca, ¿no? De cerca. Entonces, uno es eso, el tema educativo. Yo creo que las otras necesidades son justamente de que sea, pues, no sé si decir normal, pues, entre comillas, o de que sea natural, de que sea, pues, de que se sienta la libertad del quechua en el día a día, ¿no? Con eso quiero terminar, de que se sienta, esa es la necesidad de sentir la libertad del quechua en el día a día, y porque yo sinceramente estoy cansado, ya estoy harto de que cuando hablas quechua en la calle, pues el otro se codea y te dice, no, oye, mira, está hablando quechua. Hoy sí, ¿no? Hay que tomarle foto, ¿no? Y si lo filmamos para el TikTok. Entonces, esas cuestiones son las que me incomodan bastante de que hasta ahora se siga viendo el quechua desde un punto místico, desde un punto, ¿no? Como que en vitrina, o no sé, casi antropológico, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay la necesidad de una vez darle la libertad, ¿no? Y el respeto que se merece el quechua. Gracias, Liberato, por compartir tu experiencia y también por identificar qué necesitamos, ¿no? La libertad, como dices. Comparte lo mismo, Araui, lo que dice nuestro hermano Liberato. Adelante, por favor. Sí, bueno, yo creo que, a ver, con respecto a esta pregunta, ¿qué necesidad hay para posesionar nuestras lenguas? Empezando por las necesidades básicas, ¿no? Y por los servicios públicos. Yo apelo mucho a la política, ¿ya? Apelo mucho a que nuestras lenguas deben ser oficialmente reconocidas por los estados, ¿ya? Y si es que nuestros estados se determinan como plurinacionales o interculturales o pluriculturales, o si por último no se determinan, pero intentan representarnos, que es lo que han intentado hacer desde hace 200 años y no han podido, por lo menos los servicios básicos públicos como está la educación, que ya mencionó Liberato, está el agua, el acceso al agua, el acceso a la electricidad, ¿ya? Servicios básicos y esenciales para la sobrevivencia humana. O sea, no estamos pidiendo, yo qué sé, para salir al cine, ¿ya? Sí, también, ¿ya? Pero por lo menos los servicios públicos básicos, los servicios esenciales para la sobrevivencia, o sea, sin los cuales no podemos vivir más allá de una semana, o sea, como el agua, como la educación, como la electricidad, ¿ya? Todos estos servicios públicos tienen que ser ofertados en lenguas originarias, empezando por la lengua quichua, que es la lengua mayoritaria en países entre las lenguas indígenas, como como el estado ecuatoriano o el estado peruano, ¿ya? Tienen que los servicios básicos, por lo menos, ser ofertados en nuestras lenguas, porque hasta la actualidad hay personas monolingües y se les obliga a que hablen el castellano para tener acceso a servicios esenciales como el agua, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo creo que ¿cuál es la necesidad? Pues la necesidad básica, la necesidad de sobrevivir, la necesidad de sobrevivir, de no morir. Y para eso tenemos que apelar al Estado, ¿sí? Tenemos que apelar al Estado, por un lado. Y bueno, no sé si es que después también hay una ronda o estas son mis últimas palabras. Hay una ronda de despedida, ¿no? Sí, sí, después hay despedida. Bueno, ahí quisiera terminar con una Ya, idea que entonces tengo la con respecto última a las lenguas. nos guardamos ahí en la última Sí. parte. Bueno, con esta intervención y gracias por compartirnos, nos vamos a ir directamente hasta Cusco, Perú. Ahí está Abel Ancalle. Abel, a ver, ahora cuéntanos tus experiencias. ¿Compartes, no compartes? ¿Cuáles otras necesidades existe para posicionar mejor nuestras lenguas, hermano? Comparto lo que dijo nuestro auge Liberato, también nuestro auge Auki, y pues no, eso es la necesidad que queremos, dejar de tener miedo de expresarnos,
en nuestra lengua originaria, en este caso el quechua, y seguramente también en el aymara y tantas otras lenguas originarias que tenemos a lo largo y ancho de nuestra región, ¿no? Y es justamente, ¿no? Por ejemplo, Liberato mencionaba el tema del antropocismo, ¿no? Es que realmente hay personas que todavía piensan que nuestra lengua se tiene que quedar en vitrina, se tiene que quedar, no sé, en un museo y no se tiene que tocar nada, absolutamente nada, y se tiene que regresar atrás para poder usarlas, ¿no? Entonces yo creo que no tiene que ser así. Y si queremos hacer que nuestra lengua eh, se mantenga viva y, y represente y sea parte de nuestra formación, de nuestro crecimiento como ciudadano, como personas, pues hay que dejar de tocar esa parte, ¿no? No considerarlo como folclorismo, solo para la canción, solo para la poesía, solo para el arte, no, señores, eso se tiene que acabar, tenemos que estar en todos los espacios y yo creo que hasta donde hemos ido viendo, sí estamos avanzando. Por lo menos he visto muchos jóvenes de mi localidad, de otras regiones, que se han involucrado, se han inscrito en las redes sociales, ahí están, ¿no? Están dejando de tener miedo y empezar a hacer contenidos en diferentes plataformas. Y eso es a lo que tenemos que llegar. Ya, estamos en este espacio. Lo que menciona Auki también es fundamental, porque en nuestro mismo contexto, si vamos a alguna comunidad, a algún distrito, en la cual todavía ni siquiera se puede atender a nuestros hermanos en sus propias lenguas originarias, ¿no? Mane, entendí que imatacha rimakunki o algo así, ¿no? Pero sería en español en este caso, ¿no? ¿Qué estarás hablando? ¿Sabes qué? Regresa mañana, te dicen, ¿no? Imagínate, oje, Panay, que pase todavía eso en nuestras comunidades. Y es algo real, es algo real. Y estas cosas tienen que cambiar, ¿no? Las instituciones estatales tienen que, pues, las leyes que están escritas, ahí están las leyes, no están simplemente mencionadas, ¿no? Simplemente, yo creo que también de parte de nosotros los quechohablantes, en eso también se tiene que incidir bastante, en que nosotros también tengamos que exigir los derechos que tenemos constitucionalmente y también avalada por ciertos organismos internacionales, los cuales pues a nosotros nos dan esa fortaleza, nos dan esa libertad de poder expresarnos, pedir, solicitar, exigir, ¿no? Nuestros derechos como seres humanos. Entonces, yo creo que estas necesidades falta cubrir y pues no dejemos de tener miedo a lo que, para podernos expresarnos, para poder hacernos escuchar en ese sentido. Gracias, hermano. Y es importante tener tres visiones distintas. Y le voy a dar la palabra ahora a nuestro Gilata Yatichiri Rudy Peñalosa en la ciudad del Alto, en Bolivia. A ver qué necesidades hay, hermano Rudy, desde el Aymara, allá en Bolivia. A ver, adelante, hermano. Muy bien. Pues en realidad la nación aymara es, pues, rompe fronteras coloniales, ¿no? Ahí lo decían los hermanos. En Perú, en Chile, incluso parte de la Argentina, ¿no? El aymara se va fortaleciendo. Entonces, un abrazo a todos los hermanos. Y, bueno, hay muchas necesidades, ¿no? Un problema que estuve viendo, y del tema que estaban hablando nuestros hermanos, era un poco del menosprecio, tratar de invisibilizar a nuestros idiomas, ¿no? Entonces, eso pasa por entender al aymara, quechua, guaraní, a nuestros idiomas como idiomas rurales, ¿no? Como idiomas que solamente deben hablarse en cocina, con nuestros abuelos y abuelas, ¿no? De ahí parte, ¿no? Entonces, nosotros mismos, ¿no? Yo hablo aymara, hablo quechua porque yo voy a mi pueblo, ¿no? Yo hablo con mi mamá, pero y los aymaras y quechuas no están en los centros urbanos, no hay aymaras quechuas profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que es otro ámbito la iniciativa a partir de uno mismo, ¿no? Algunos, algunos compañeros acá en Bolivia tenemos la costumbre de encontrarnos en las calles y hablar en nuestro propio idioma,
¿no? Estamos en un transporte público y empezamos. Kamisaki, kunhama, estás acá, chata. Bueno, va a romper seguramente la paz, seguramente para algunos que están en ese transporte. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hablan así? ¿No? Entonces, yo creo que tenemos que generar eso, ¿no? Esa práctica nosotros mismos. Y así ver, en este caso, el desarrollo, la supervivencia de nuestros idiomas con la práctica, en este caso práctica oral, y a través del Google Traductor, a través de la escritura también, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchos hermanos acá en Bolivia, los nuevos Kamiris, el término Kamiri es una persona no necesariamente que tiene, ostenta dinero, digamos, ¿no? Que tiene al alcance todos los productos, puede ser, por ejemplo. Pero acá en la ciudad podemos verlo así como las casas más ostentosas y todo eso ya no están en el margen de la ciudad, ¿no? Están en los centros de la ciudad, adquieren muchos terrenos, compran inmuebles, bueno, ¿no? Entonces están ahí también los hermanos y es una oportunidad para desde ahí nosotros promocionar también nuestras lenguas. Entonces, dejar el aymara, dejar el quechua como solamente rural, sino movernos en los espacios que estamos y que nos encontramos, ¿no? Y de ahí va a ser el desafío, yo creo, de la escritura que ahora se promueve a través del Google Traductor a la oralidad, a la práctica, ¿no? Que seguramente llegaremos más a nuestros, no sé, a nuestros hermanos en las ciudades, en el campo. Entonces tiene que también verse como la escritura no solo como un privilegio de algunos, ¿no? Sino de todos. Si bien uno puede aprender de manera natural, la escritura, con alguna orientación, poco a poco esto puede ir mejorando, ¿no? Y para no caer en malos entendidos, por ejemplo, ¿no? Porque el aymara, al ser un idioma sufijante, aglutinante, es de un caso especial a la diferencia del castellano, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos desafíos, ¿no? Para encararlos y pues nos toca a nosotros seguir fortaleciendo. Si no lo hacemos nosotros, creo que nadie más lo va a hacer. Escribamos, expresémonos en nuestros idiomas, y así posesionamos nuestras lenguas también, ¿no? Entonces, yo creo que son desafíos muy grandes que lo vamos a ir haciendo sin duda y romper nuestros esquemas coloniales de frontera y darnos ese abrazo entre hermanos que estamos por ahora separados, ¿no? Por fronteras y así enriquecer. Hace algún tiempo yo tuve una oportunidad de compartir este aprendizaje y enseñanza con los hermanos del Perú, ¿no? A través de las redes tuve un contacto y algunos compañeros eran del Perú y aprendíamos, ¿no? El término yatichiri en aymara, por si acaso, tiene la raíz yati, y el yati es saber, ¿no? El yatichiri, que es profesor, tiene saber, tiene conocimiento, y el yatejeri, que es estudiante, también tiene la raíz yati, que tiene conocimiento y saber, a comparación de otros términos que nos han impuesto anteriormente, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa lógica tenemos que ir aprendiendo, reaprendiendo, y tenemos que aprender la escritura a los demás hermanos, que no necesariamente nos obliguen a alfabetizar en castellano y para aprender el aymara, el quechua, ¿no? Sino aprender entre los propios aymaras y quechuas. Hay muchos profesionales en el área de lingüística, en el área de educación, que seguramente van a impulsar, ¿no? Y están impulsando en las redes, en esta nueva era digital, y pues para provecho de toda nuestra nación. Así que es un llamado, creo que más que todo para nosotros, ¿no? De mejorar y de seguir pues contribuyendo así como se ha hecho ahora. Ukas Pau Agilata. Gerardo. Tu audio, Auji, tu audio. Bueno, gracias. Ya estaba hablando en mudo, en lenguaje de señas, pero gracias. Les quiero agradecer de corazón por haber participado y por mantener vivo
esta señal y la lengua del quechua y el aymara. Nuestros seguidores que también se han permanecido, ahí están y nos están manifestando sus likes, les agradecemos de corazón. Nos tenemos que despedir de esta reunión, de este taipi entre aymaras y quechuas, ¿no? Hemos analizado bonitas cosas, ¿no? Y ya, para finalizar, yo diría que sí, se ha hecho un tema de justicia, ¿no? Con nuestra lengua, y que la inclusión, digamos, en los estados no simplemente sea un folclore, no simplemente sea un decore, ¿no? Sino en verdad que la inclusión de las lenguas sea en lo político, en lo económico, en lo social, ¿no? Y en la literatura, en todo lo que vaya, ¿no? Como decía, ¿no? Desde las academias, desde el aprender, desde el hablar, ¿no? Entonces, necesitamos cobrar más fuerza de aquí en adelante, ¿no? Entonces, ya para despedirnos, le voy a dar paso a Araui Ruiz desde Ecuador. Araui, tú tenías algo, un mensaje final para despedirnos y te agradezco de corazón por haber participado a esa convocatoria de Juan Yumpa. Sí, bueno, muchas gracias a todos los Waujis y Panis que están detrás de esta reunión, ¿no? Un muy bonito encuentro. Muchas gracias a todos ustedes por haberse dado este tiempito. Igual yo estaba un poquito corriendo de aquí para allá, por eso también estuve atrasado unos 5 minutitos al inicio. Y bueno, justo venía de un conversatorio también en el que surgió una duda, un pensamiento que quisiera compartirles. Estaba en un conversatorio aquí en la Universidad Católica del Ecuador, justo estoy en la biblioteca ahorita, sobre psicología y política, ¿no? Y una pregunta de una de las participantes fue, ¿en dónde está la resistencia? ¿No? ¿Cómo es que después de 500 años seguimos vivos? Es sorprendente, o sea, si es que se ponen a pensarlo, si es que lo podemos a pensar, es realmente increíble. Después de un genocidio tanto físico como un genocidio filosófico, ¿no es cierto?, epistémico, de 500 años, de 5 siglos, con un Estado colonial y todos sus dispositivos encima de nosotros, seguimos vivos y seguimos aquí y hay comunidades y hay quichuas, ya vemos quichuas, y hay aymaras, y hay mapuches, hay shuar, que estamos en nuestros territorios o construyendo territorio, realizando diferentes actividades, hablando en nuestra lengua. Entonces, ¿dónde reside esa resistencia? ¿Ya? Sí, hemos resistido, pero ¿cómo y por qué? O sea, ¿cuál es la base, cuál es la esencia de esa resistencia? Y la respuesta fue estábamos entre varias ramas de la ciencia, psicólogos, sociólogos, antropólogos, historiadores, filósofos, y la respuesta fue la lengua, ¿ya? En la lengua está la resistencia. Sin lengua no hay resistencia, definitivamente. Sin lengua no hay resistencia. No es que la lengua es una de las ramas de la resistencia, no. No hay resistencia definitivamente sin lengua. Y no sé si es que tal vez en el quechua chanca o en el quechua cusco o inclusive en el aymara haya esta idea, pero nosotros tenemos una idea que es una frase sagrada que se sacraliza, ¿no? 2 palabritas que es mana manjancho, ¿ya? Mana manjancho, decimos, ¿no? No tengas miedo, o alguien que no tiene miedo. Y esto se sacraliza en el Inti Raymi, ¿no? Es una frase que la decimos con mucha fuerza mientras bailamos en el Inti Raymi, y ya de una forma sagrada, ¿no? Entonces, está en esa frase, ¿no? Mana manjanjo, que es sin miedo, no tengas miedo. Si es que nos olvidamos de esas 2 palabritas, si nos olvidamos de no tener miedo, estamos perdidos, nos hemos perdido por completo. Pero eso está en nuestra lengua, está en esas frases sagradas que se internalizan en nuestros corazones, en nuestra carne. Pero si es que perdemos, si es que llega un punto en el que desconocemos la lengua, pues esas frases sagradas que nos han permitido sobrevivir 500 años, pues las olvidaremos y simplemente desapareceremos. Entonces, si queremos seguir vivos, pues hay que hablar nuestra lengua. Sin lengua no hay resistencia, es la base de nuestra resistencia. Mana manjancho.
Gracias, Araui, por tus palabras finales. Y qué un mensaje tan potente, ¿no? Debemos resistir con la lengua y estamos resistiendo y estamos haciendo eso hoy, ¿no? Y ya para despedirnos, tus palabras finales, Abel, ya para despedirte tu mensaje final. Cosa que ya quiero hacerlo en quechua. Me hubiera gustado que el conversatorio también hubiera sido también, ¿no? En nuestras propias lenguas. Sabemos que detrás de las pantallas están nuestros hermanos que muchos de ellos no hablan, pues, ¿no? No nos dejaríamos entender. Pues tenemos que tomar la lengua franca. Chaykina kaqtinqa wawqiykuna, panaykuna, noqapas anchata añachakuni, Juan Yumpa, chaypi pikunachus, puririshankichis, pikunachus chaypi masachakushankichis, pikunachus chaypi sumaqta llank'arishankichis. Anjina hina huñunakuykunan kanan. Necesitamos espacios así, pero más, en la cual no solo algunos, ¿no? Yo estos días, ¿no? Desde la publicación de nuestro flyer estaba viendo, ¿no? Algunos hermanos que nos chancaban, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos participan? Yo veía esto, ¿no? Y no sé, tal vez no creerán que debamos a participar, ¿no? Pero y ellos que tanto hablan de nuestra lengua, tanto dicen, pero cuando nosotros, a veces, cuando no son ellos los que participan, al parecer nos chancan, ¿no? Y yo creo que estas cositas tenemos que superar, tenemos que ser más maduros por el hecho de que nosotros mismos no nos podemos pisar los pies para poder avanzar. Chaita mana ruanan chicho rikuna panaykuna, chaita riki yuechakusun, no canchi riki suyu llaqta hinalla qhishwapi kawsananchis, mana riki qhishwaqa kanchis qosqollachu, mana qhishwaqa kanchis riki Perullapichu, mana qhishwaqa kashan riki Boliviallapichu, Ecuador qhishwaqa kashan Hawanmanta, Hawan suyumanta, Hanaq suyumanta, hasta Urin suyukama, chayta chimparuspa, chaymi noqanchis tukunanchis huk sonqollaman, huk kallpallaman, chayllacha imatapas noqanchis ayllunchispaq kikinchispaq t'ikhrayta atisun, ruwayta atisun. T'aqa por eso noqa kayninta, payqa kayninta mana hayk'aqpas imamanpas aypasunchu, hinaspapas mana pacha phawayllapaschu por eso. Chaykunata noqanchis kunanmanta pacha qhawaykunanchis ñawpaqman, manaña qhipamanchu, nitaq kunallampichu, ñawpaqman qhawarinanchis, chaymi riki noqanchis munanchis ayllunchispaq allin qillqakuna, kamaykuna kachun kunanmanta pacha. Chaypaqcha riki, y para eso invito a todos mis amigos, hermanos, contemporáneos que están dándole duro desde la EIB en las escuelas, justamente como decía el Liberato, ¿no? Ellos están revolucionando la educación porque nos hemos encontrado pues con una realidad que prácticamente ya está puesta, pero tenemos que volver a entrar a estos espacios y pues reescribir tantas otras historias que seguramente nunca se han considerado y ese es el camino y yo creo que no por creernos una cultura superior, una cultura máxima a los demás, sino porque es nuestra esencia, nuestro derecho mismo de que también tenemos que hacer notar que también existimos. Gracias, Abel. Yo me emociono cuando hablan en quechua. Uno quisiera aprender. Mi lengua materna es el aymara. Yo cuando escuchaba hablar a mi mamá de forma corrida, le escuchaba, pero después ya no le podía entender, era difícil. Y lo mismo me pasaba con Rudy cuando él hablaba allá y me manifestaba. Voy a intentar ahora descifrar lo que va a decir Rudy en su palabra final. Rudy, Gilata, hermano, adelante. Allá, Hilata Gerardo, Kamaraki, Hilata Araui, Abel, Takenir. Allá Kipanaya, Aruna Casa, Chamanstañan, Hiwas Purasa, Ansuyanit, Ichahaka, Unitayas Hewaka, Google Traductor, Ukatoket. Ukatharusis, Nairat, Sarantañani, Han Keparanyanit. Kunamtija, Mahilatasis Hanas Haras. Ani asaraña kiti, arusa haskiwa, sarawi saskiwa. Kamaha, hiwasatwa nairaru sartaña wakisiski. Hayayaki panay humanakasabs ma han engaseñanit, hanirak armasiñanit aymara quechua aruna casata. ¿No? Entonces, muchas gracias a los hermanos Araui, Abel, Liberato, Gerardo, pues a todos por seguirnos, por escucharnos y por compartir seguramente algunas ideas y quizá por no hacerlo también.
¿no? Entonces, creo que estamos en esta etapa de abrazarnos entre todos nosotros y reconocernos con nuestras diferencias, pero también valorarnos por nuestras fortalezas, ¿no? Y creo que nuestra lengua y nuestra cultura siempre nos va a unir porque tenemos el mismo happy, la misma raíz, somos hermanos, así estemos en donde sea, siempre vamos a ser hermanos, ¿no es cierto? Entonces, quiero agradecerlos a todos ustedes. Hanar Masiñaniti, no nos olvidaremos, en Casiñaniti, no nos avergonzaremos también los que sabemos nuestros idiomas, ¿no? Solamente eso, y pues yo había escrito un pequeño poema en Aymara y para probar la funcionalidad del Google Traductor, no sé si Gerardo puede ser posible compartirlo o si no lo leo nomás acá. Por favor, estaba muy ocupado. Claro, no te preocupes. Entre algunas de estas frases, algunas palabras, sí encontré algunas tergiversaciones, pero en un sentido global se entiende, ¿no?, lo que se quiere decir. Entonces, aprovechando que el día de mañana es el Día de la Madre acá en Bolivia, pues quiero felicitar y dedicar este poema a todas nuestras mamás que nos abrazan, que nos quieren, a pesar de nuestros errores seguramente. Entonces, una felicitación también a las mamás de Perú y de todo el mundo, ¿no? Y me hubiera gustado que haya un traductor de manera oral también, seguro no lo hará, pero les voy a explicar de manera breve. Muna taikaja, sapurua humaru unkatasisa kusista, sapurua chuimajaja kusisi humaraiku, haniki haitistati, haniki sarhamteja, kitirak humham nayar munasitanisti, kitirak achuimajaja unijanisti, humaki puniu munat mamita, humaki puniwa wawarham unijitata, Wiñayata Keparmay Munat Mamita. Entonces es un poema a la mamá que hace referencia a que solamente ellas nos quieren, ellas nos aman, y quién va a hacer lo mismo si se van. Y dicen, Wiñayata Keparma Mamita, quédate para siempre, mamá, ¿no? Entonces, pues con este poema quiero agradecer y que vivan nuestras lenguas, y fortalezcámoslo siempre, practiquémoslo siempre, y Hayayakipan, Hikisin Kama, que también en aymara significa hasta otro momento, porque nuestro andar siempre nos vamos a encontrar. Hikisin Kama ya Hilatana. Micro. Tu micrófono. Bueno, gracias hermano, gracias, ¿no? Hikisin Kama, Hilata Rudy, ¿no? Y para el final yo les voy a invitar a soñar un poquito con el audio de Liberato Cani, porque su cámara está un poquito, ha sufrido un desperfecto, y sus palabras finales pues nos vamos a imaginar. Liberato, adelante, te vamos a escuchar. Waujicha, ¿te escucha? Sí, te escuchamos. Amajina kaspaykichi wauhipanikuna hechuanchikta aymaranchikta rimaykusunchik yaman apinhakuspa, no tukuylawpi maypipas kaypipas chaypipas maypipas katkaptiki hechuanchikta ya rimaykusun wauhipanikuna ñujaja kay Andahuaylasmanta, no Maylamantapas, no Cuscumantapas, Huancavelicamantapas, Ayacucho, Puno, Tucuy llaqtakunamanta, no kay Hichuanchikta puririchkanchik, no ñawpaqman puririchkanchik, no allinta, no ancha sumaqmi rimarqa wawqichanchik Abelcha, no Cuscomanta pacha, wawqichanchikpas Arawi, no. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí, vamos. Ahora sí. Ya, es la emoción es pues. Tumpan tan katkatay kuchkane, wow, tumpan nervioso kachkane. Hankunawari mas jaimanta, ñuja nichkarjani, no, ancha sumajmi, rimamurja, wauhichanchik Abel, no, Cuscomanta pacha, wauhichanchik Arawi, no, Quechua
Quechua, Ecuador, llaqtamanta, ¿no? Otavalo, suma llaqtacha Otavalo, ¿no? Cuántos recuerdos, ¿no? Hatun yuyaykuna kachkan chay Otavalo llaqtachaypi. Y mata kuna chiquiro, arjanchik arawi, chay hangra runa. Pero un gran gojicha arawi. Ahí sumaqtam llankamurjanchik chay Otavalo llaqtapi. Tukuy wawqichakunawan, ¿no? Panichakunawanpas. Ñuqa kaypi miki ancha kusisqam kachkani, kay Qichwanchikta, Aymaranchikta, puririchkanchik ñawpaqman, ¿no? Tukuy sunquywan. Hinaptin wawqicha Rudy, ¿no? Paypas anchatam, ¿no? Supaychatam llankamuchkan Aymara siminchikpi, ¿no? Wawkunan kay Juan Yumpa, ¿no? Juan Yumpa. Gracias al apoyo, ¿no? de Juan Yumpa estamos aquí también reunidos, ¿no? Y trabajando, ¿no? Chaylam chay, waujicha Gerard, chaylam chay. Entonces, gracias por la invitación. Muchas gracias, hermanos, y mucho respeto para ustedes, hermanos, por este gran trabajo que vienen desarrollando. Bueno, hermanos, hermanas, yo les quiero agradecer mucho de corazón. Hemos llegado a la parte final y a todos nuestros seguidores también les agradecemos mucho. Será hasta otra oportunidad. Hemos encontrado bonitas reflexiones. Hemos encontrado una reflexión, por ejemplo, que la forma de resistir es la lengua y hemos resistido 500 años. Tenemos que ser más valientes y tenemos que avanzar más en la inclusión verdadera. Nada más, con esta parte final agradezco mucho a Daniel Coronel que me ha dado la oportunidad de poder dirigir este panel brillante con panelistas de lujo desde el Ecuador, desde Bolivia y desde el Perú, a toda la parte andina del sur del continente americano. Les mando un abrazo y a todo el mundo. Hasta otra oportunidad. Iki sin cama, gilatas. Kay llamk'ay qallarininqa qawarisqa lliw suyukunapi. Hinallataq sunquchakun América anti ñawpaq kawsaykunawan. Maskakun musuq ñawraypi kawsayta, chaninpi kuskamanta llaqtakunapi tiyayta. Pusariwanchis allin runakaypi, amachakuspa, runapura, hinallataq pachamamawan. Hukniraq kawsayta qhawariy llaqtanchiskunapaq. Yaqa kikin munay kawsayllantin kay América anti llaqtakunapi. Yuyayku mayqinkunachus kay kawsayninchis ukhupi tarikuqkuna. Tijiraspa kallpachananku llaqtanchiskunataqa. Kaypitaq churayku mayqinkunachus chaninchanku tukuy sunqumanta pacha. Hinallataq runa masikunan nuqanchis kikin yuyayniyuqkuna. Musuq yuyaykunawan kallpachakuspa allimpa kay kawsayninchiskunata. Kay llaqta kamachikuqkuna, qullqi tarikuqkuna, utaq mayqinña kanman chaypas. Kay musuq yuyaykunawan lliw tiqsimuyuwan riqsirichikuyta atikunqa kay Quechua siminchis América anti suyumanta. Chay hinata sapichasun waqniraq llaqtata kay anti suyukunapi kawsayta.